Pues buena tarde a todos, chavos. En esta sesión vamos a ver la estructura de un sistema enfocado al Internet de las Cosas y los medios de comunicación que se emplean para llevar a cabo este proceso. El día de ayer estuvimos viendo las diferentes definiciones. Espero que hayan visto el primer video de esta segunda unidad, en donde hablamos específicamente de sistemas embebidos. Hablamos del concepto de smart, en donde los objetos que conectamos, vimos la definición del IoT, que es Internet of Things, o el Internet de las Cosas, y vimos que cada objeto que le dotamos de inteligencia mediante algunos componentes y con conexión a Internet, ya se les atribuye el nombre de smart o u objeto inteligente, ¿no? Hoy vamos a ver los componentes de esta red y cómo interactúan entre sí. Los componentes principales que tenemos en el Internet de las Cosas, vamos a estar hablando de todos los objetos físicos y no físicos que tienen esta interrelación para poder pues procesar la información que obtenemos del medio físico. Acá vamos a empezar con el concepto de arquitectura. Ustedes ya llevaron redes y ya en redes pues sabemos que existen diversas arquitecturas y cada una de ellas le ofrece diferentes ventajas, ¿no? En el caso de las arquitecturas para el Internet de las Cosas, tienen unos requerimientos muy bien definidos que vamos a ir viendo en una clasificación que me tomé la libertad de hacer para buscar un mejor entendimiento, ¿no? Aquí les voy a explicar cómo diferentes arquitecturas nos permiten entender el modelo del IoT. Aquí pues ya entendemos el concepto de arquitectura. Voy a hacer referencia al modelo OSI. Cuando veíamos redes, pues ustedes saben que cada capa representa una acción dentro de la red, ¿no? En este caso igual vamos a estar utilizando o viendo, ejemplificando el concepto de IoT mediante capas. La sesión de hoy es relativamente breve, pero trataré de que sea concisa con los conceptos que quiero que se les queden en sí. Hablando de arquitecturas, continuando con este concepto, les voy a presentar primero la arquitectura de tres capas. Existen diferentes arquitecturas, la de 2, 3, 4 y hasta la de 7 capas, que cada una trata de ejemplificar cómo es el proceso del IoT como tal, ¿no? Desde que el objeto está recibiendo esa información y todo el proceso que conlleva, ¿no? Aquí vemos que la arquitectura de cuatro capas, empezamos siempre de abajo hacia arriba. La primera capa, la azul, hace referencia a las cosas, objetos o dispositivos que nosotros estamos dotando de conexión a internet. Para ello se tiene que enlazar a la segunda capa, la que es de color marrón. Esta segunda capa son nuestros puntos de acceso, todos nuestros dispositivos, hubs, switch, routers, que nos van a permitir tener ese acceso a la nube o a la red prácticamente. No es suficiente como que el equipo, les comenté en el video anterior, el concepto de domótica, en donde pues podemos automatizar ciertos procesos, ciertos objetos, pero si no tienen conexión a internet y no tienen otras configuraciones o programaciones, pues no entran en el concepto de internet de las cosas, ¿no? Aquí ya tenemos las primeras dos capas, que la primera y la base es el objeto como tal, la cosa o el dispositivo que queremos dotar, seguida por la capa del punto de acceso. Después tenemos la tercera que está en color rosa mexicano, que es la capa de procesamiento de datos. Ahí entra el cloud computing o cómputo en la nube, entran otros conceptos de análisis, entra aquí el almacenamiento en las bases de datos. Ahorita vamos a tocar el tema de cómputo en la nube, vamos a ir diferenciando
este concepto. Vamos a diferenciar los diferentes, vaya la redundancia, tipos de cómputo en la nube que existen. Y por último, cerramos con las aplicaciones. Ayer les hice una pregunta en el video, las características que tiene que tener un objeto para que sea considerado inteligente. Y en la última vemos que es un elemento que forma parte de, pero no necesariamente fundamental para el funcionamiento de la cosa o del objeto que tenemos conectado a Internet. La aplicación como tal es la que nos va a dar una interfaz para poder visualizar los datos. Ojo, no solamente el objetivo primordial de pues, dotar de inteligencia a nuestros objetos no es solo que nos den información, sino que también podamos tomar decisiones con esa información y mediante esas decisiones realizar una u otra acción. Bueno, ese fue el modelo de arquitectura de cuatro capas. Es como hacíamos la comparativa entre el modelo OSI y el modelo TCP/IP. Recuerden que cada modelo ejemplificaba todo el camino o el recorrido de los paquetes que se van a Internet, ¿no? Todos nuestros datagramas como tal. Y aquí tenemos una arquitectura un poco más completa, que es la arquitectura de las siete capas. Voy a empezar a explicar capa por capa. Primero tenemos la imagen y del lado derecho tenemos una subdivisión de abajo hacia arriba. La primera subdivisión, determinada fog o niebla, está conformada por las cosas o los sensores y actuadores, que aquí estamos metiendo otros términos, sensores y actuadores. Ya no solamente es la cosa como tal o el objeto, sino que también ya tenemos que empezar a entender el concepto de sensor y el concepto de actuador. Eso siempre va a la par con la segunda capa, que es la de conectividad. Ahí les expliqué que vienen todos los equipos que nos permiten tener ese enlace, ese router, ese switch, ese equipo que me va a dar la conexión a la nube, ¿no? Seguidamente tenemos el tercer nivel, que es el cloud o nube propiamente. Ahí entra el término Edge Computing. Nos indica que es el análisis y transformación de los datos generado por la capa 1. Eso nos dice en la indicación. La realidad es que el proceso del análisis de estos datos en una primera instancia los va a hacer a través de. Después que yo reciba los datos, lo voy a mandar al siguiente nivel, que aquí entra el concepto del Big Data. El cuarto y quinto nivel está catalogado como el Big Data o el análisis masivo de esos datos, el análisis de los datos de manera masiva, vaya. Aquí pues ya pasamos de la base de datos, que ya están almacenados nuestros datos o propiamente generados por estos sensores, y nos vamos al concepto de abstracción, en donde yo tengo que determinar de esos datos cuáles me son útiles. Porque no es solo generar información por generar, porque recordemos que también van a estar, podemos hablar de los conceptos de ancho de banda y otras cuestiones que van a estar consumiendo recursos. Porque estos sensores pues van a estar mandando información de manera periódica. Eso igual obviamente es programable. ¿Qué tan frecuente quiero yo que me envíen la información? Y después pasamos a la capa 6 y a la capa 7, que están digamos que subcatalogados como business value o valor de negocio. Aquí en la capa 6 nos indica que son las aplicaciones. Nosotros vamos a estar utilizando algunas aplicaciones de código abierto para poder interpretar nuestros datos y mostrarnos gráficas o de una manera más visual estos datos que vamos a estar tomando con los sensores. Y nos habla que la última capa, la capa 7, es la colaboración de procesos, en donde ya las personas le buscan ese valor agregado a esos datos, ¿no? Después de pasar todo el proceso desde la obtención
La capa uno, el sensor es el que tiene contacto directo con el mundo real, con la naturaleza en sí. Y el último es, en nuestro caso, el humano, es la capa humana, que tenemos que tomar decisiones de qué hacer con esa información. Aunque obviamente podemos automatizar muchas cosas, ¿no? Y todo esto está enfocado al ahorro, siempre va a ser el ahorro económico, el ahorro de recursos, la optimización de tiempo. Entonces, este es el modelo de la arquitectura de 7 capas. Como les comenté, existen diferentes modelos que ejemplifican el proceso del cómputo a través del Internet de las cosas y podemos encontrar muchos y muy diferentes modelos de ejemplo, ¿no? Aquí les puse otro en sí que te habla de todos, te dice que el mundo real, los sensores y actuadores, que te estoy señalando con el mouse, son los que obtienen la información directamente del mundo real. También en las capas, no ejemplifica en el ejemplo anterior, que se utilizan ciertos protocolos. Aquí tenemos ciertos protocolos de comunicación. También hablamos del cómputo en la nube. Y después, pues, aquí del lado derecho nos ejemplifican en qué áreas podemos aplicarlo, ¿no? Aquí hablamos del hogar, en la industria, en la oficina, en la logística, en la medicina y en diferentes, bueno, los vehículos. En todas las áreas de nuestra vida podemos aplicar estos conceptos, ¿no? Aquí tenemos el equipo como tal. Y este es otro ejemplo, pero para mí el modelo de la arquitectura de 7 capas ejemplifica perfectamente el proceso o el flujo de datos en el Internet de las cosas, ¿no? Pero para ellos, pues sí, cierto, ya estamos entendiendo qué son las cosas u objetos, que necesitamos sensores, necesitamos conectarlo a Internet, pero también tenemos que entender de qué manera lo empiezan a hacer. Acá les puse 3 conceptos clave de todo el proceso que estamos ejemplificando en las capas. Vamos a ver los 3 fundamentales. Necesitamos entender los medios de comunicación a través de los cuales se va a estar comunicando. Para ello, el objeto en primera instancia vuelve a hacer alusión a una red de computadoras en donde en las redes nosotros sabemos a través de una IP o a través de su MAC quién es quién en nuestra red. Aquí te dice que la capa inferior de cualquier arquitectura es la de dispositivos. Dice, hay varios tipos de dispositivos, pero para que sean considerados como dispositivos IoT, tienen que cumplir que tengan la característica de que puedan tener una comunicación directa o indirecta que lo enlace con Internet. Y aquí, pues, al entrar a Internet necesitas un identificador. Aquí estamos viendo que puede ser, siempre es una MAC, puede ser un token, puede ser un número guardado en una memoria volátil. Ahí vamos, cuando empecemos a trabajar con nuestros sensores, van a ver que les van a generar un token. Las aplicaciones que nosotros utilizamos les generan ese token como un identificador único. Y aquí pues la capa de comunicaciones utiliza protocolos. Estamos hablando en la anterior que ya tienes que estar identificado, pero también tienes que tener un protocolo de comunicación. En el video anterior les explicaba que no había una unificación de todos los protocolos existentes. Nosotros vamos a estar utilizando pues 3 protocolos que existen. Nos vamos a centrar en el protocolo ya conocido, el HTTP, el protocolo de transferencia de hipertexto. Nos dice textualmente que esta capa soporta la conectividad de los dispositivos y trabaja con múltiples protocolos en sí. Tenemos el protocolo MQTT, ahorita en su versión 3.1.1. Este protocolo lo vamos a utilizar para ver radiofrecuencia, comunicación a corta distancia. Vamos a utilizar igual infrarrojo, Bluetooth, ahorita como otros protocolos de comunicación.
El MQTT tiene un dispositivo como el Note 32 con el que cerré el video anterior. Este es una placa de desarrollo similar al Note MCU llamada Mosquito por las siglas que tiene aquí MQTT. Pues también tiene sus propios protocolos de comunicación, su pinout y cuestiones que vamos a estar viendo igual, pero vamos a utilizar, como les mencioné en el video anterior, la placa Note MCU. Y aquí pues defino un poquito el protocolo HTTP que les mencionaba. Ustedes ya han hecho inserción o han hecho consultas a una base de datos. Aquí acuérdense que utilizan los dos métodos, el post y el get. Cuando veamos la parte de programación, nos vamos a centrar específicamente en el uso este, de estos dos comandos como tal, llamámoslo de alguna manera, para obtener o enviar información. Y acá abajo pues les pongo nada más una definición del uso del MQTT, que pues ese no nos vamos a centrar mucho para su análisis. Ya vimos que necesitamos objetos, necesitamos que tengan un identificador, necesitamos que tienen una conectividad a través de un protocolo y ahora necesitamos entender que cuando se manden los datos se realiza el proceso de cómputo en la nube. ¿Cómo definimos el concepto de cómputo en la nube? Nosotros, chavos, hemos estado utilizando servicios como Google Drive, como Dropbox, que pues entendemos que es nuestro almacenamiento en la nube y no estamos cerrados. Eso precisamente es almacenar nuestro cómputo en la nube, pero ese es almacenamiento virtual. El cómputo en la nube es que en la nube se realicen procesos de cálculo, ¿no? Que ya tengan, digamos, una inteligencia. Como ejemplo puedo poner, si pueden investigar un poquito del Azure, que es un servicio de Microsoft, que también es un servicio de cómputo en la nube. No confundamos los conceptos de almacenamiento virtual con cómputo en la nube. Aquí hay tres tipos de nube, ya vaya la redundancia. Tenemos las nubes privadas, las públicas y las híbridas. Les voy a explicar un poquito el concepto de cada una de estas nubes y las diferencias que tienen entre las tres. Las públicas son las más comunes en utilizar, de hecho las que nosotros utilizamos son las públicas. En estos, una de las desventajas es que los recursos se comparten. Vamos a entender primero que una nube es un servidor o un grupo de servidores alojados en alguna parte del mundo, que pues una empresa nos brinda el acceso a estos servicios. Tiene grandes ventajas, dado que tú no tienes que invertir en una infraestructura que el día de mañana puede quedar obsoleta. Por ejemplo, la universidad, nosotros tenemos infraestructura de manera física, pero también tenemos servicios y pagamos servicios en la nube. Eso ya se considera como nube híbrida. ¿Por qué? Porque hay ciertos datos que nosotros no le vamos a confiar a una nube pública. La nube pública son servidores compartidos en donde diversas empresas o individuos están compartiendo los recursos. El ancho de banda, el disco duro como tal, o las, todos los procesos, los elementos que tenga ese servidor y todos los servicios como tal se van a estar compartiendo en una nube pública. La híbrida yo puedo definir qué tanto necesito de esos recursos y contratar ese espacio, ¿no? Si yo necesito más ancho de banda, simplemente lo contrato. Esa sería una gran diferencia. Y la privada, pues la privada sí es como un servidor dedicado. Tú lo puedes rentar y exclusivamente ese servidor va a ser para ti. No hay recursos compartidos. Obviamente aquí tienes más flexibilidad, mayor control y sobre todo mayor privacidad. Los tres son escalables. El concepto de escalabilidad es que cuando yo requiera más espacio de almacenamiento, es poder de procesamiento, ancho de banda o cualquier cosa que yo requiera, yo pueda ir creciendo conforme mi empresa lo requiera. Ese es el concepto de estas tres nubes entre pública, privada e híbrida.
Ok, ya entendimos cómo va a ir creciendo este objeto, cómo va agarrando técnicamente su inteligencia. Y ahora pasamos a los medios de comunicación, que también pues son los protocolos que vamos a estar utilizando. Los medios de comunicación vamos a ver dos específicamente, porque hay más. Vamos a poder utilizar el protocolo, el medio de comunicación a través del Bluetooth, que pues no nos vamos a meter mucho en cómo funciona, cómo transmite, cómo está codificada la señal de Bluetooth. Simplemente voy a hacer una referencia a este medio, a esta tecnología como tal. Se utiliza para redes inalámbricas de área personal. Recordemos que nuestro Bluetooth está limitado por el alcance, que son 100 metros, pero eh, digamos que al aire libre. Ya esta tecnología, pues como nos indica ahí que son para áreas personales, es para estar dentro de tu casa propiamente, ¿no? Entonces creo que con esto, al utilizarlo, estaríamos limitando nuestro objeto, cuando la idea es que tú puedas controlar el objeto estando en cualquier parte del mundo. Sin embargo, pues es válida, ¿no? O sea, pues, se puede utilizar para cierto tipo de proyectos. El segundo protocolo eh, es el protocolo serial. El protocolo en serie, de hecho, el USB forma parte del protocolo serial en sus diferentes clasificaciones. Y acá te dice que este protocolo pues surge como una alternativa a los problemas de sincronización. Y aquí nos da algunos parámetros del protocolo serie que tenemos que tener mucho en cuenta. A qué velocidad transmite, cuántos bits por segundo, porque cuando nosotros estemos trabajando con sensores, debemos entender, por ejemplo, que la transmisión se va a dar a 9600 baudios o cada sensor tiene una velocidad de transmisión. Ahí lo dice como el bond rate o la velocidad de transmisión. Y su definición es que el número de bits por segundo que transmite a través de un medio o baudios, eso se le determina velocidad de transmisión. Tenemos los bits de datos y los bits de parada. Pues son conceptos técnicos nada más, pero sí hay que medio ojearlos por ahí para ir comprendiendo cómo se transmite la información. Sé que son muchos conceptos, estamos entrando desde la primera unidad con mucha teoría, pero pues ya que cuando los llevemos a la práctica van a ver que sí es algo realmente interesante, ¿no? El último protocolo de comunicación o la última tecnología que vamos a analizar e investigar es el protocolo GSM. El protocolo GSM, pues todos hemos escuchado que es el protocolo de comunicación móvil. Es el, bueno, en español sería como el sistema global de comunicaciones móviles. Este tiene una forma determinada de transmitir información que también utiliza satélites para hacer triangulaciones, por eso por ahí podemos obtener, por ejemplo, el punto, el famoso GPS, ¿no? Tenemos un punto con una triangulación de tres satélites y todo. El GSM sí es muy importante porque recordemos que nuestros smartphones, a final de cuentas, que hoy existe la red 5G, 5G Lite y todo lo novedoso, la esencia de nuestros chips pues son el servicio GSM. Podemos mandar datos a través de internet utilizando este protocolo, sistema de comunicación que no debemos de perder de vista. Les vuelvo a comentar, no es el objetivo de este video para no alargar mucho la sesión. Se los voy a dejar en la guía de la unidad, en la segunda unidad, todos estos conceptos bien definidos para que pues también saquen el tiempo y empiecen a leer un poquito más a fondo. Y para cerrar con broche de oro, vamos a hablar, ya sí metiéndonos de lleno, vamos a hablar de los dispositivos con los cuales vamos a estar interactuando con el medio ambiente. Cuando mencioné las capas, la primera les indiqué que los objetos, para darles inteligencia necesitamos sensores y actuadores. El sensor aquí es
se define como el dispositivo que capta magnitudes físicas. Yo puedo tener, ahí te dice algunos ejemplos, un sensor de luz, un sensor de temperatura, un sensor de gas, un sensor de proximidad, un sensor de luz solar. Y ahí tenemos diferentes funciones que pueden ser acorde a lo que puedan medir de las variables naturales, ¿no? Tenemos algunos sensores que accionan en base al contacto, otros sensores que son de tipo óptico, los sensores que son térmicos, sensores de humedad. De hecho, el de humedad les comentaba también en el video anterior, todos los usos que podamos darle en el campo. Todos los sensores se pueden aplicar en el campo, que es el objetivo bueno, más bien de la siguiente unidad, que es en donde vamos a desarrollar proyectos. Sí me gustaría que estos proyectos estén enfocados a la resolución de alguna problemática en el campo yucateco. Aquí tenemos también el tipo de sensores magnéticos y de infrarrojos, vaya. Entonces vamos a entender como sensores como los dispositivos que interactúan directamente con el medio ambiente. Estos dispositivos van a generar cierta información, pero retomando el concepto general del IoT, no me sirve de nada solo ver la información si yo no puedo tomar decisiones. Para la toma de decisiones vamos a estar utilizando actuadores. Existen muchos actuadores que, como bien dice el nombre, nos permite actuar o reaccionar de alguna manera con esos datos que yo ya tengo. Puedo programar una decisión mediante sentencias lógicas. Ustedes utilizan en la programación el case, el if, que son, digamos, sentencias que nos permitan tomar decisiones. En dado caso que se realice tal cosa, pues realizar ciertas acciones, y en caso dado que no se cumpla esta condición, pues también realizar otro tipo de acciones, ¿no? Aquí nos define textualmente que un actuador es un dispositivo mecánico cuya función es proporcionar fuerza para mover o actuar, como indica aquí, otro dispositivo mecánico. Y esta fuerza pues puede provenir de tres fuentes disponibles, que son la presión neumática, hidráulica o, en este caso, la eléctrica. Aquí les pongo dos elementos fundamentales. El relevador, este aparato, este actuador como tal, es de suma importancia. ¿Por qué? Porque nos va a permitir trabajar con corrientes de una corriente alterna de 110 volts, este, abriendo y cerrando simplemente el relevador que tiene integrado. Esto vamos a estar analizando cada uno de los elementos de los sensores y actuadores. Vamos a ver cómo están compuestos, cómo funcionan. Tenemos que aprender a buscar, chavos. Ahí tiene cada sensor, tiene un número, y tenemos que aprender a buscar en internet y a leer el datasheet o su hoja de referencia para saber y conocer qué pin hace cada acción, qué pin es tierra, qué pin es pues el activo o la corriente, qué pin nos permite enviar datos, el TX y el RX, que son conceptos que poco a poco vamos a ir utilizando. Y el último elemento es el servomotor. Es como un motor configurado para moverse de manera gradual sobre la marcha o paso a paso. Esto lo podemos programar para moverse, por ejemplo, 90 grados. Este servo lo utilizan como ejemplo en la entrada de un estacionamiento, de que si tú no has pagado, no has activado con tu ticket que ya pagaste, no se abre la palanca, vaya, para que tú puedas salir. Entonces esa palanca tiene que moverse solamente 45 grados para que ya pueda pasar el vehículo, o 90 grados para que quede completamente vertical. Ese es uno de los muchos y millones de ejemplos que podemos hacer con los servos. Tengo por ahí dos proyectos ya definidos con el uso de servos. Cerrando en sí, antes de finalizar la grabación, no la sesión, la grabación que vamos a compartir, eh, pues los proyectos los van a empezar a desarrollar a partir del
finalizar esta semana para ganarle tiempo al tiempo. Yo les voy a compartir, ahorita vamos a pasar al apartado de rúbricas, regresamos al Google Meet eh, para ir explicando cuáles son las dos actividades que van a complementar esta semana.